Jesús es el mensaje del Padre, totalmente Dios, totalmente hombre. Vamos a ir hoy a Marcos capítulo 2, otro pasaje maravilloso que nos va a ayudar a seguir, a continuar conociendo quién es Jesús. Marcos 12 dice: algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuando se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba. Y por la apertura bajaron al enfermo en la camilla que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por eso todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Qué maravilloso mensaje el que el Señor nos da en esta palabra, en esta linda mañana. Jesús está entrando a Cafarnaúm. Cafarnaúm es una ciudad que no se menciona en el Antiguo Testamento, algo muy interesante. No aparece en el Antiguo Testamento, pero en Cafarnaúm Jesús tiene su centro de actividad. Jesús sale de Nazaret. Vamos a ver que él es de Nazaret, aunque nace en Belén, crece en Nazaret, pero el ministerio de Jesús no está en Nazaret, y vas a leer que ahí no logra tener impacto. Entonces se va a Cafarnaúm y el centro de actividades de Jesús era en Cafarnaúm. Hasta se cree que en Cafarnaúm Jesús tenía una casa, ahí donde estaba con sus discípulos. En Cafarnaúm hay una sinagoga muy importante y ahí Jesús da muchas enseñanzas. Incluso en Cafarnaúm se cree que estaba el hogar de Pedro y el hogar de Andrés. Era un lugar central, pero en este lugar ocurre algo especial. Jesús quiere que la gente sepa algo de él en Cafarnaúm, en ese lugar céntrico. Y la historia empieza hablando de que Jesús está en casa. Al decir en casa, es en su casa. Mire qué lindo, usted puede ir a la casa del Señor y lo primero que hace Jesús en su casa es anunciar el mensaje. Dice el versículo 2: se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta y les anunciaba el mensaje. En otras versiones dice: les anunciaba la palabra. Aquí quiero que hagas inmediatamente una conexión entre las versiones. La traducción al lenguaje actual dice: las buenas noticias. Buena noticia. Buena noticia por un lado. Palabra, dice en otras versiones. Su mensaje, dice otras versiones. Vamos a hacer una conexión entre todo. La palabra es la buena noticia, es el mensaje de Jesús. Podemos colocar las 3 piezas. La palabra es la buena noticia y es el mensaje de Jesús. Eso es algo muy importante cuando estás leyendo la Escritura. Quiero que sepas que el poder que tiene su palabra, el poder que tiene la palabra de Dios que hemos estado estudiando, es el poder que tiene el mensaje de Jesús. Si sacas el mensaje de Jesús de esta palabra, no sirve. Se vuelve un libro de estudio, guárdenlo en la librera junto a otros libros, no sirve. Pero si tomas de esta Biblia el mensaje de Jesús, tomas la buena noticia, entonces se convierte en la palabra que te viene a dar vida. Más adelante Marcos va a decir que el sembrador salió a sembrar una semilla. Jesús cuenta esa parábola y esa semilla es la palabra de Dios. Ese mensaje, esa palabra de Dios, es ese mensaje de Jesús, es esa buena noticia que nos cambia el corazón, nos cambia la vida, esa buena noticia. Y es lo que Jesús estaba predicando ese día. Buena noticia.
estaba predicando la palabra y la gente estaba escuchándola. Pero muchas veces les pasa como a nosotros, que estamos oyendo la palabra, pero no logramos llegar a la práctica de la palabra. Así que conforme él está predicando esa buena noticia, resulta que de repente, imagino, a medio mensaje de Jesús, así como estamos en ese momento en tanta confianza hablando, compartiendo la escritura, se rompe el techo, ocurre algo impresionante, la gente está quizás en el momento de mayor atención. Jesús estaba explicando acerca de Isaías, de Jeremías, de repente se rompe el techo, bajan a un paralítico y se hace un espectáculo ahí frente a ellos. Ese espectáculo impresionante que Jesús presenta frente a ellos es parte de la explicación de esa palabra. No va a creer que al Señor lo sorprendió, que estaba predicando, bueno, jóvenes me echaron a perder el mensaje, ¿sí? O les dijo, miren, yo estaba enseñando y ustedes ahorita tienen que ver cómo me arreglan ese techo porque es mi casa. No, Jesús sabe que eso es parte del mensaje, y es parte del mensaje que está en la escritura. Mientras, dice, había mucha gente, dice el verso 4, pero como había mucha gente, no podían acercarlo hasta Jesús. Quitaron parte del techo donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla que estaba acostado. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, miren qué lindo, Jesús está predicando la palabra y por fuera hay unos trayendo a un enfermo. Pero mientras está predicando la palabra, que se rompe el techo y bajan al enfermo, Jesús mira la fe de ellos. Jesús puede ver la fe que tú tienes esta mañana. Jesús puede ver si me estás creyendo, si no estás creyendo, si estás con duda. Jesús puede ver la fe. Es parte de conocer a Jesús. Jesús mira si solamente oramos superficialmente o si oramos internamente. Jesús puede ver la fe. Así que mira la fe de ellos y baja el paralítico. Y ocurre algo especial, porque al paralítico lo ve en la camilla y Jesús le dice, hijo mío. Dice esta versión, Dios habla hoy, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Qué maravilloso el Señor. Qué trato el Señor con el que tiene pecado. Esta es una cara de Jesús. Le dice, hijo mío, a ese pecador. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran ser padres o madres de un pecador. Que mires a alguien descompuesto por la vida, que encuentres a alguien dañado por las drogas, que encuentres a una persona destruida por el adulterio, por el SIDA, y que tú puedas ver ahí un hijo de Dios. ¿Sí? Hijo mío, le dijo. Qué lindo el carácter de Dios. Ese carácter de Dios tienes que conocerlo en esta mañana. Hijo mío, le dijo al paralítico. No le dijo, querido joven, o no le dijo, pues tú pecador con tus problemas, o como muchas veces le decía en el hospital, en mi práctica, pasando las camas en las visitas, a veces decían el paciente de la cama 17, o el paciente de la llaga en la pierna, o a veces hablábamos del paciente infectado, y no tenía nombre ese paciente. Qué tremendo. Pero sabes que Jesús es el que se identifica con el pecador, y le dice, hijo mío, pone la cara por ese pecador, le hace sentir parte de su familia. Mire qué maravilloso el mensaje de Jesús. Aquel que se siente pecador en esta mañana, tú y yo que nos sentimos frágiles, que somos sin Dios, somos como una planta sin agua. Quítale el agua a una planta y las hermanas no me dejarán mentir que en poquitos días morirá. Y así somos nosotros sin Dios. No brillamos solitos, no tenemos vida, y Jesús se identifica con el pecador, con los que no podemos, y le dice, hijo mío, le toma de una vez como parte de su familia. Esa es la cara de Jesús de Marcos capítulo 2, el que se acerca al pecador, el que se conmueve por el pecador. Dirá la versión de la traducción al lenguaje actual, le dijo amigo. Qué palabra tan linda. Lo hace amigo, y quiero decirte que no era un amigo lejano, porque aquí le decimos amigo a cualquier persona. En nuestro país, pues es mi amigo, pero solo así como mi amigo. Pero realmente no hay una amistad. Cuando Jesús le dice amigo, está sintiendo esa relación. Cuando le dijo hijo mío, creo que ese paralítico sintió algo tremendo en su alma. Tremendo. El diálogo en la historia continúa, ya se las leí. Hay un pleito entre los fariseos que empiezan a discutir por qué Jesús está perdonando pecados. Dice que no les preocupa por qué Jesús le llama amigo.
No les preocupa por qué ese hombre estaba paralítico. No les preocupa por qué hubo que traerlo entre 4. No, ellos estaban cómodamente sentados ahí con el dedo acusador hacia Jesús. Y si quieres mirar en Jesús defectos, nunca lo vas a conocer. Si quieres mirar en Jesús cosas que no entiendes, nunca lo vas a conocer. Cambia tu mirada en esta linda mañana y empieza a ver en Jesús el que sí se acerca a los pecadores, el que le dice al que no puede, al que fracasa, al que está quebrado, le dice amigo y le dice hijo mío. Qué lindo. Esa es la figura, ese es el Jesús que está cuando tú y yo estamos orando. Cuando está orando alguien en ese momento, estás orando en el nombre de Jesús, el amigo de los pecadores. Y no para que sigas pecando, para que digas, el hermano Fran dice que es amigo de pecadores, así que siga el pecado. No estoy hablando de que siga, porque mira, el paralítico no lo está juzgando. Pero así como tú y yo tenemos problemas hoy, que son consecuencia de otros problemas del pasado. Todo está conectado, mis amigos. Una deuda está conectada con una mala decisión, esa mala decisión está conectado con un enojo, ese enojo está conectado con una ofensa, esa ofensa está conectada, y voy a seguir hasta atrás. Y hoy estás parado en una condición, fruto de muchas condiciones. Le voy a poner un hilo a toda esa condición: pecado. ¿Sabe qué es pecado? Es desconectarse de Dios. Fácil, ¿verdad? Pero qué difícil de arreglar. Pecado es desconectarse de Dios. Así que Jesús se acerca a este hombre y le dice amigo, lo conecta de una vez con él. Amigo. Y en otra versión, hijo mío. No solo se conecta, se compromete, porque quiere decir que a un hijo no lo puedes sacar de tu vida. A un amigo, un momento tú puedes decir, era mi amigo. Pero Jesús no toma una relación que hoy pueda estar y mañana no pueda estar. Jesús le dice al hombre, hijo mío. Hijo mío, no puedes romper esa relación. Tú, hijo, puedes irte de tu casa, pero no dejarás de ser hijo de tu padre y de tu madre. Tú te puedes alejar de Dios, pero no dejarás Dios de sentir esa compasión. Más adelante estaremos viendo en el Evangelio de Juan cómo Él nos dice que el amor que Dios nos tiene es como de un padre que se le fue un hijo. ¿Te das cuenta cómo toda la Biblia se conecta? El amor de Dios es como un padre que se le fue un hijo. Y aunque se quedó un hijo en casa, el que se le fue, Él lo espera. Esa es la cara de este mensaje de hoy. Ustedes y yo somos el hijo que se le fue al Padre. Y puede ser hijo que está perdonado, puede ser hijo que estás camino a regresar a casa, o puede ser hijo que ya regresaste, pero estás paralítico, porque la vida te dejó golpeado. Pero esta palabra no termina con un muchacho paralítico, sino que termina diciendo algo muy sencillo, que es más fácil decir. Verso 9, capítulo 2. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Potestad en la tierra para perdonar pecados. No esperes llegar al cielo. Tiene potestad en la tierra, hoy que me estás escuchando, para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vuelve a casa. Ese es el mensaje de esta mañana. Levántate de la condición en que estás. Jesús no solo quiere que sepas que Él es el que perdona pecados aquí. Él es el que perdona pecados. No, quiero que sepas que Él es el que perdona pecados aquí, donde está la camilla, donde está la culpa, donde no sientes, no te has perdonado todavía, donde no logras salir, si hay una adicción que no logras salir, si hay una condición de esclavitud de pecado. Él es el que perdona, pero cuando Él perdona, Él liberta. Por eso el joven se levanta. El joven estaba atado a consecuencia del pecado, quizá estaba paralizado a consecuencia del pecado, afectado por el pecado. El pecado siempre afecta, pero Jesús levanta. Hermano Frank, ¿quién es Jesús? Jesús es el que es más grande que cualquiera del Antiguo Testamento. Es el que hace retirar a los demonios. Es el que igualmente es cerca de ti, se ríe
siente, sueña, pero cuando está bien cerca de ti, es el que se hace parte de tu familia. A ti que estás bien caído, que estás bien lastimado, se hace parte de tu familia. Te dice, hijo, y perdona tus pecados. Perdona significa cancela los pecados. Nadie más puede hacer eso. Ni aunque hagas ritos, ni aunque te vayas a hacer un sacrificio o hagas muchos ejercicios de meditación o quieras solamente escuchar muchos mensajes. No, tú necesitas saber que tus pecados, tú que me estás oyendo, no los pecados de todos los que están oyendo, tus pecados con tu nombre son perdonados por Jesús, no hay otro. Oremos un momento. Jesús amado, el mismo que aparece en Cafarnaúm, hoy estás en casa de cada una de las familias que estamos hoy reunidos. Y nos dices, hijo al que se siente mal, que se siente que fracasó, que no puede, a la que no ha logrado encontrar su identidad, a la que se siente que ha fallado tantas veces. Hijo, eres familia de Dios. Hijo, tus pecados son perdonados. Hijo, hoy es día de cancelar. Jesús es el único que lo puede hacer. Que hoy podamos experimentar el perdón y que junto al perdón se levante una nueva persona. Que levantemos esa nueva identidad de hijos de Dios, de libres, de perdonados, para vivir afuera de esa camilla como quienes conocen a Jesús. Pedimos en tu nombre.